Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Y, a ver, algunas nos han llegado anticipadamente, otras están llegándonos acá, así que voy a ir ahí gestionando entre unas y otras. Pero quiero partir con una pregunta mía, qué horror, pero que suele surgir en los seminarios de comunicación e iglesia, y que tiene que ver con un rol que tenemos los directores de comunicaciones en todas las instituciones, que es ser un poco personal de frontera. Es decir, traemos lo que está afuera hacia adentro y por otra parte siempre tratamos de llevar el adentro hacia afuera. Pero que en este rol pasa mucho que en el caso de la iglesia es muy difícil contar con cómplices internos. Es decir, que el obispo, que el sacerdote, que el... suelen en realidad... no tener mucho conocimiento sobre comunicación y por lo tanto temor a las comunicaciones, siempre intentan rebajarle el perfil a cualquier cosa, es decir, no, pero esto, a ver, incluso en comunicaciones venía ahí una pregunta que nos decía, incluso en comunicaciones de por qué, si los jóvenes nos proponen una actividad, ¿por qué no la vamos a hacer? Le comentamos otra cosa y no le decimos que en realidad la actividad no nos gusta en este problema con la verdad y otro. Entonces la primera pregunta es, la verdad, ¿qué hacemos cuando no tenemos buenos partners para ser transparentes, para llevar una comunicación proactiva, para ser ágiles, etcétera? Ana María. Voy a pedir a dos y después la otra pregunta a otros dos de manera de no... Yo creo que hay que dar la pelea. Esa es mi mirada, mi experiencia. Sé que es difícil y aquí voy a decir una cosa bien feminista, dado el contexto, pero creo que las mujeres en eso podemos ayudar bastante. Tenemos un talento, no sé, el famoso genio femenino, que a veces se nos da más fácil el modo de insistir en cosas que a veces a un sacerdote, a un obispo le cuesta porque a lo mejor no tiene esa calle, no tiene esa sensibilidad, porque a lo mejor no ha vivido esa experiencia. Pero desde mi experiencia, en lo que a mí me ha tocado dentro de la prelatura, gracias a Dios, funcionamos muy colegiadamente, siempre hay muchas miradas. La verdad que el insistir y catetear, como decimos en Chile, tiene sus frutos. Entonces yo creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? Que si uno lo ve, lo conversa, ve que es necesario... como les contaba yo antes, o sea, incluso cuando uno va viendo, como decía el padre Patricio, que de repente uno se ve enfrentado a cosas que no ha vivido nunca y que no sabe hacerlas, porque yo creo que eso hay que partir con la verdad desde ese punto de vista. Entonces, hay que insistir, aprendamos de otros, escuchemos a otros, llamemos a otros, incluso personas que a lo mejor ni siquiera estamos en sintonía en un 98% de cosas. Entonces, yo creo que yo insistiría en no perder la pelea. Gracias, Ana María. Padre, a ver, usted a partir de la propia experiencia que ha sido, o sea, que en el fondo me refiero que usted ha visto también en la iglesia que le cuesta hablar, usted partió reconociendo eso. ¿Qué diría? ¿Qué podemos? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que es verdad, yo creo que la iglesia ahora más bien jerárquica no estaba preparado para estos tiempos y yo creo que en los seminarios y los mismos obispos viven o han vivido o hemos vivido en un mundo que no es el actual, entonces nos cuesta mucho entrar en diálogo con todo lo que está sucediendo. Por otro lado, yo creo que, yo me acuerdo que cuando tuvimos clases de prédica, el que nos dio las clases era muy bueno y nos decía, un buen predicador es un buen observador, y nos mandaba a tomar micro y observar a la gente en las calles y a preguntarles cosas. Y yo creo que el Papa Francisco en eso ha sido muy claro. Él dice hay que salir a la calle, hay que salirse a encontrar con la gente, a escucharlo, a estar con ellos, a ver sus problemas reales. Y me acuerdo que en el Vaticano decía él, no quiero obispos de aeropuertos, quiero obispos trabajando en las calles. Y yo creo que eso nos va a salvar, digamos, eso nos va a ayudar. Sí, por favor. Yo quería agregar algo y es que... las personas con las que nosotros trabajamos no tienen por qué saber cómo funcionan los medios.
Y de hecho, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, ¿este comunicado lo quieren que salga a nivel nacional o que vaya a salir en las ediciones de Santiago? ¿Y por qué? O sea, no entendían por qué había dos cierres, uno para provincia y uno para Santiago. Entonces yo creo que lo único que nosotros podemos hacer los periodistas es educar, educar y educar. O sea, decirles claramente cómo funcionan los medios, eso, y no una vez, sino que 2, 3, hasta que lo internalicen y entiendan que tenemos que adecuarnos a ese funcionamiento. Por ejemplo, si vamos a dar un comunicado, ¿y qué va a pasar con las radios y la televisión? ¿Qué imagen van a poner? Necesitan la cuña. Entonces, no siempre uno logra que se haga, pero al menos siempre está diciéndole cómo hacerlo mejor. Paulina, solo un aporte nomás. Sí, tengo una pregunta pero para solo ti. para aportar, porque esto es un secreto. Yo trabajo con mucha gente porfiada. Sirve mucho también institucionalizar la decisión de las comunicaciones, que no sea solo el criterio de uno versus el criterio de otro. Hay mucho de criterio en las comunicaciones y muchas veces los caminos que uno como comunicador puede proponer pueden también tener muchas imperfecciones y por lo tanto tener una suerte de 2 o 3 que participen en esa conversación también ayuda. Gracias. No, quédate con el micrófono porque tengo aquí una pregunta que dice, dirigida a Javier Peralta, de las que fueron anticipadamente. Belén pregunta, dice, en el contexto de una sociedad que exige altos niveles de transparencia y accountability, ¿cómo la Iglesia se ha hecho cargo en el tema de los abusos de rendir cuenta a la comunidad más allá de protocolos y declaraciones? Y también podríamos agregar, ¿qué otras cosas debiera hacer? Más allá de que lo haya hecho o no, ¿qué otras cosas debiera hacer? Bueno, yo creo que parte de la respuesta la di en la presentación. Yo creo que no se ha hecho abiertamente. No es ánimo tampoco crear polémica, pero yo creo que no se ha dado cuenta del problema en materia de abuso sexual. Si uno ve los ejemplos exitosos, como el que vimos de Irlanda, había 2 o 3 instancias formales que se habían creado. Uno, las comisiones investigadoras, que además nosotros en Chile tenemos experiencia después de lo que sucedió con los derechos humanos. Lo segundo, el tener una instancia de una sola iglesia. Es impresionante la diversidad de protocolos, iniciativas, formas de operar, porque están todos encasillados o en su propia diócesis, o en su propia congregación, o en su propio movimiento. No, yo le reporto a este, yo le reporto a este otro, yo le reporto al de más allá. Entonces, la lógica de pensar como una sola iglesia, yo creo que estamos muy lejos. Entonces, esas 2 iniciativas yo me las robaría de Irlanda. Uno, ¿qué podemos hacer como una sola iglesia, One Church? Y la otra es cómo vamos a darle forma a un reporte que dé las garantías de independencia que menciona Aide, que dé las garantías también para que las víctimas puedan efectivamente ir y testimoniar, y que sea un recuento de lo que sucedió y de cómo eso nos puede enseñar a funcionar en el futuro. Quizás complementario a eso, aquí Camilo pregunta qué proyectos estratégicos están siendo abordados para recuperar la confianza, la fe y unir a la Iglesia. ¿Es posible interactuar u opinar en esos proyectos? ¿O qué proyectos deberíamos desarrollar, ¿ya?, en esta línea de recuperar confianza y otros, así como los que está planteando Javier? Y que a lo mejor en experiencias propias que tienen en sus congregaciones. Yo creo que es fundamental ver, mostrar qué está haciendo la Iglesia o qué está haciendo en este caso, por ejemplo, la Compañía de Jesús. La gente que es cercana a nosotros y que ve esta crisis, obviamente se desalienta, se bajonea, pero si ve a diario en la página web o en los distintos canales que tiene la organización que se sigue trabajando por los más pobres, por los inmigrantes, todas esas son cosas que suben el ánimo y que vuelven y que la gente puede volver a confiar. Y yo de verdad en eso soy súper, siempre lo digo, aunque estemos en el suelo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que mostrar ese trabajo que se hace. Y como lo decía Javier, no en los medios no aparece ese trabajo, es en nuestra página para nuestros públicos. Y para el que por casualidad se metió, pero en el fondo
yo creo que es fundamental eso, seguir trabajando y mostrar lo que se hace. Yo ahí coincido absolutamente con la idea, ¿se escucha, no? Sí. Las buenas noticias, que son esas pequeñas noticias cotidianas, por eso yo quise hablar de esa santidad de la puerta al lado, ¿no? El reflejo de esas personas que con sus vidas o con sus relatos o con sus iniciativas nos ayudan a encontrarnos con Cristo, porque al final eso es, ¿no? Es cierto, lo de los abusos, bueno, es un temazo, pero tampoco nos podemos paralogizar solo en ese punto, no con eso quiero quitarle nada de importancia, porque tiene gran importancia y ojalá lleguemos a lo que ha llegado Irlanda o lo que ha llegado Estados Unidos. Pero sí, sin duda, no podemos quedarnos paralogizados sin pensar que siguen pasando miles de buenas noticias todos los días. Tengo entendido que más tarde vamos a ver iniciativas muy buenas aquí en este seminario que nos van a ayudar a subir la mirada, ¿no? Porque en la iglesia eso es una riqueza maravillosa de miles de historias que no son para titulares, pero sí son para encontrarse con Cristo. Gracias, Nemet. María señala, al principio, 20 años más atrás, no lo entiendo todo, pero la idea es que se miraba al victimario. Hoy se mira a las víctimas. ¿Cómo lograr un equilibrio más evangélico que finalmente nos aborde a todos de manera equilibrada? ¿Cómo abordar en el caso Cox de no dejar ¿Cómo la pregunta? No entendí. La pregunta es, al principio dice que hace 20 años atrás o más se cuidaba al victimario. Hoy se mira más a las víctimas. ¿Cómo lograr un equilibrio más evangélico? Fondo entre cuidado a la víctima y el cuidado, en algunos casos, al victimario desde una perspectiva cristiana. Bueno, yo creo que ahí la Iglesia también tiene experiencia. Yo creo que por un lado está la dignidad del ser humano, que yo creo que es como el principio fundamental, y todos los seres humanos tienen la misma dignidad y por lo tanto todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna. Y por otro lado yo creo que siempre esa mezcla entre la verdad y la misericordia, la verdad y el amor que tanto nos habla el Papa Francisco son fundamentales, porque en el caso nuestro de Cox es bien concreto. El Papa por un lado lo dimite del estado clerical y por otro lado en una carta personal a nuestra comunidad nos dice: pero quiero que ustedes se preocupen de él y que no quede en la calle. Entonces un poco esa mezcla es lo evangélico, diría yo. Y, perdón, ¿en Chile hay algo que se haya pensado al respecto, que se esté haciendo al respecto? ¿No? ¿Protocolos al respecto? ¿O está dentro de esto mismo de, a ver, cómo atender finalmente también a quienes han cometido abusos desde una perspectiva de acogida y otros? Bueno, yo creo que el padre Patricio lo nombró perfectamente lo que pidió el Papa Francisco. No sé, yo pienso en lo que a nosotros nos ha tocado, obviamente. A ver, yo aquí voy a hablar como mamá, ¿no? Cuando en una familia a uno le toca a un hijo que se enferma, y que puede ser de cualquier índole, ¿no? Desde un tema de drogadicción, un delito, bueno, uno tendrá que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Para que esa persona se mejore, se cure, pero yo no podría dejar a un hijo mío en la calle. Y pienso que esa es la misericordia del Señor en una familia de católicos. Por más delitos que haya cometido y si tiene que ir a la cárcel, bueno, tendrá que ir, pero no por eso lo voy a dejar de visitar, acompañar, porque esa alma también tiene que purificarse y llegar al cielo. Entonces yo creo que la mirada de la misericordia no se puede perder nunca. No, efectivamente, pero como estamos hablando de ciertos protocolos establecidos para enfrentar ciertas situaciones, yo que conozca no lo sé. Eso lo pregunto porque, a ver, Guillermo que pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la Iglesia en Chile para salir de la crisis cuando hay periodistas y medios que no tienen ética, valores y solo les interesa sobresalir con un titular y vender? Esto le comentaron antes a Inés lo conté desde una perspectiva internacional, pero yo no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto, un poco del medio, algo tú señalaste, Javier. Sí, yo no estoy muy de acuerdo en que esto es culpa de la prensa. Podemos discutir largamente respecto del sesgo de la prensa, y que este sesgo está dado precisamente porque hay que contar la historia con tres personajes. Pero también lo mencionaron en el panel anterior, ha sido el escándalo precisamente el que más ha ayudado a la Iglesia.
nosotros no podemos ni por un segundo olvidar que nosotros como iglesia acá en Chile no teníamos conciencia de la dimensión del problema hasta que vino el Papa y hasta que el Papa mandó a Monseñor Chicluna y a Monseñor Bertomeu y hasta que el Papa nos mandó una carta y recién ahí empezamos a tomar dimensión nosotros del problema y yo les aseguro que hay gente que todavía no toma dimensión del problema. Entonces, pensar que esto es culpa de cómo la prensa lo aborda, creo que puede ser estar mirando el foco en un problema distinto a donde está el verdadero origen de este mal. Gracias. Esa es una pregunta que también decía Marcio, que decía, este año ha sido dificultoso con los medios locales, no nos publican nuestras celebraciones generalmente, lo que quieren es hablar de abuso y todo lo publica tiene un tinte en ese sentido. Podríamos decir que es razonable. Claro, que es razonable y que desde una perspectiva informativa los medios están cumpliendo un rol. Así es. Es difícil pensar que no lo van a hacer. Otra cosa aquí que nos pregunta Ernesto, va así como al hueso, dice. ¿Qué camino se puede abordar desde la comunicación con una jerarquía que pareciera tener una actitud de no regret? Y cuando el Papa los convoca a hacer manifestaciones entre sornas y risas. ¿Quién contestar? Padre, ¿tú crees? No, yo lo planteé en la presentación. Yo creo que hay un anglicismo que dice que se llama power to the people, darle el poder a las personas. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es potenciar desde todo punto de vista la actividad que estamos haciendo los laicos. Actividad que por lo general es poca. Estamos mucho más acostumbrados y hay una lógica como de esperar, que lo mencionó también Inés, de esperar que el sacerdote haga todo. Casi como si nosotros lo mandatáramos a que hiciera algo y si hay que preocuparse de ir a visitar un hogar, bueno, que lo organice el párroco, y si hay que preocuparse de algo. Y hay un montón de otras iniciativas que se han ido surgiendo, especialmente a nivel de jóvenes y también a nivel de adultos, que son iniciativas de carácter social, que son esas las que debieran ser parte fundamental de los contenidos a comunicar. Y creo que ahí empoderar a esas comunidades y darle las herramientas comunicacionales a esas comunidades puede ser parte de lo que podemos hacer precisamente para que no dependamos de una decisión de la autoridad eclesiástica o de una mala decisión de la autoridad eclesiástica para ver cómo la comunicamos y cómo la bancamos. Yo quiero agregar que yo repasaría en profundidad lo que el Papa nos dijo, porque aunque haya sido solo para los religiosos, obispos y sacerdotes en la catedral sobre el clericalismo, es algo que tenemos que profundizar, porque Chile es profundamente clerical. Y cuando hablo de profundamente clerical, no hablo solo a nivel de jerarquía de sacerdotes, sino que los laicos. A mí me impresiona muchísimo la falta de iniciativa, por eso también como que mencioné, ¿no? De que no estemos esperando que como que nos va a llegar una carta de que nos necesitan, si hay miles de cosas que hacer. Por lo demás, la influencia de los laicos está muy en lo cotidiano, no está en que también nos encerremos en una parroquia. Pero creo que el clericalismo es un gran tema en Chile. Aquí hay una pregunta, para ya ir cerrando, como dos más y dos súper puntuales, que una de Ana María y otra de Aide, con datos muy puntuales que están pidiendo. Pero para las instituciones más pequeñas, no tiene nombre, ¿cómo se hace para que los comités de crisis no se tomen todo el trabajo, el trabajo diario de la institución, digamos, y no haya espacio para más? ¿Cómo se hace eso en estos tiempos? O sea, yo entiendo que lo que quieren preguntar es qué pasa con la gente que integra ese comité de crisis con sus tareas. ¿Cómo se hace para que los comités de crisis no se tome todo el trabajo, ya, y la vida y el trabajo diario de la institución, no cope todos los espacios? Bueno, es que es una organización paralela. O sea, el comité de crisis trabaja sobre el tema puntual, la crisis que se está viviendo, y la organización sigue funcionando, sigue trabajando en otros temas. O sea, no veo que, por lo menos nunca ha pasado de que nosotros hubiésemos copado lo que estaba pasando, las actividades de la organización. Que yo creo que
a lo mejor la pregunta va más bien, voy a hacer de... Interpretar. No, en las instituciones chicas cuando hay un periodista, la verdad que, o sea, la contingencia llega, se te instala y tú en el fondo estás todos los días como respondiendo Sí. a esto y no tienes tiempo para comunicar el resto ni menos para hacerlo bien. Ya, ahora sí que entendí. Un poco Efectivamente, hay instituciones que tienen departamentos de comunicaciones que son de una persona o no lo tienen. Ya, en esos casos, claro, evidentemente que es una dificultad para la organización, pero yo creo que si existe un periodista, ese periodista tiene que estar en el comité de crisis y eso es lo importante en ese minuto. O sea, dejar todo lo demás. En mi caso, yo pude dejar todo lo demás porque tengo otras 2 personas que trabajan conmigo y ellos se encargaron de la web, del Facebook, de las distintas cosas, trabajos que hacemos nosotros. Pero yo me tuve que dedicar exclusivamente al tema de la crisis. Yo solo para complementar lo que dice Aide, yo creo que si en una institución chica y tiene una crisis, tiene que dedicarse solo a la crisis. Porque no va a servir nada mantener un canal de otras actividades si la crisis lo está comiendo. Por lo tanto, si hay que elegir y tomar una prioridad, la prioridad es la crisis. Quiero complementar también. Yo creo que mi opinión personal es que esta es la crisis más grande de la Iglesia chilena, sin duda, y que por lo menos a los sacerdotes nos ha tocado muy profundamente y nos está haciendo cuestionar toda nuestra vida, digamos. Pero no por eso nos va a quitar la alegría y los sueños. Y no por eso vamos a estar todo el día dándole vuelta a lo mismo, digamos. Porque hay muchos sacerdotes jóvenes, hay mucha gente que no estuvo involucrada en esta y que son los que en el futuro nos van a sacar de esta crisis. Yo creo que la crisis ha sido muy buena, nos va a ayudar a purificar, a limpiar, a cambiar la iglesia, a cambiar muchas cosas que... Esto fue como en el incendio de Notre Dame, o sea, hay muchas cosas que se quemaron y en la iglesia chilena es bueno que se hayan quemado, para llegar realmente a lo esencial y a lo fundamental. Pero eso no nos puede robar ni los sueños, ni la esperanza, lo que decías tú también, y la alegría. Gracias. La última, a ver, antes de darle 2 segundos a cada uno para que igual pueda cerrar. Pregunta dice para todos, ¿cómo se explica la desigual cobertura mediática a los distintos casos de abuso? Como un ejemplo que expone Manuel, dice, el caso Caradima se investigó y destapó gracias a la insistencia de los medios. Notable diferencia lo encuentra él con el caso de Padre Poblete, y que entre enero y fines de abril nada se investigó ni se publicó. Podríamos decir también, podríamos sacar el caso de Cristian Press y otros. Distinta cobertura, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero no hay, o sea, quiero defender aquí a la Compañía de Jesús, porque... No, por eso perdón, de veras. Porque lo que pasa que, a ver, la investigación, y eso también hay que entender los procesos, por los debidos cuidados a las víctimas, bueno, siempre son en silencio, digamos. Hoy se ve, y es muy bueno, y eso es lo que hemos ido aprendiendo, los que nos ha tocado vivir alguna crisis, es que efectivamente es necesario en el cuidado de la protección a menores que se dé en forma pública cuando se inicia una investigación previa, pero entendiendo que en el proceso, mientras no se vayan viendo, bueno, hay que mantener no un secreto, sino que el debido silencio que permita que los procesos se den, ¿no? Que por un lado, que las víctimas puedan sentir, porque la gran mayoría de las víctimas no quiere que sus casos se hagan públicos, y eso que hay que verlo así porque es muy razonable. Son personas que han tenido procesos largos, difíciles, complejos, en que la mayoría de los casos se han atrevido a dar el paso, sobre todo para que a otros no les pase lo mismo que a ellos, y entonces eso lo están haciendo por una finalidad, pero no porque se haga público desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y por otro lado, en el caso del victimario o el denunciado, llamémoslo como queramos llamarlo, bueno, hay que mantener la presunción de inocencia, hay que ver si efectivamente las denuncias son ciertas o no, y eso no es ocultamiento, sino que son cuidar los procesos. Yo quisiera agregar que yo creo que los medios... Parte de la crisis de los medios es que tienen poca capacidad para hacer investigación. Entonces los medios son más bien reactivos a las denuncias, más que a una agenda propia. A mí me parece que parte de lo que uno tiene que revisar mirando para atrás es cómo esto pudo haber pasado
delante de los ojos de los medios. Es la misma pregunta que a mí me surge con la crisis del Sename. Tuvimos una crisis enorme en el Sename y nadie fue capaz de denunciarla, precisamente porque quizás el rol de los medios no se ha cumplido a cabalidad, y no porque los periodistas sean malos, probablemente porque no hay hoy día un periodismo de investigación capaz, o suficientemente capaz, de poder trabajar en esto. Entonces los medios están siendo bastante reactivos en esta lógica. Entonces, efectivamente, en el caso Caradima, surgió y se le puso velocidad a la investigación por la denuncia, pero eso fue gracias y solo y exclusivamente a que la víctima tuvo la capacidad de ir y pararse delante de una cámara y contar su testimonio. Lo mismo estamos viendo ahora en el caso Poblete. Entonces, creo que hoy día los medios no necesariamente están haciendo una investigación profunda, sino que lo que están haciendo es iniciando reportajes conforme a las denuncias que van recibiendo. Y la pregunta es, ¿por qué las víctimas están teniendo que ir a los medios a contar sus historias? Es precisamente porque todo lo demás ha fallado. Entonces yo creo que más de nuevo que poner el sesgo en la lógica de los medios, es que es lo que está fallando, que obliga a que una víctima tenga que ir a contar su cuento a la cámara y no lo pueda contar en otra instancia. A ver, 2 minutos para cada uno para una idea final en torno al rol de los laicos, etcétera, y Ana María y Aide le vamos a pedir que se hagan cargo de unas preguntas. ¿Pero muy contestamos puntuales, esto cortito? Sí, Ya, Merian, que me pregunta, que hablé de un artículo publicado en un medio de comunicación con respecto al sacramento de la reconciliación. Yo me refería solamente a la columna que publicó Carlos Peña el domingo antepasado, dando la argumentación de por qué no se debía levantar el sigilo y la confesión. Y a ti también hay una pregunta para ti, ¿no parece? ¿La tienes tú? Te la pasé. No, pero yo me acuerdo, era una persona que preguntaba si en nuestra página web está publicado el protocolo de crisis. No está publicado porque es una cosa de resorte interno. Cada organización tiene que tener su propio plan de crisis o protocolo de crisis. Lo que sí nosotros tenemos publicado en la web, en la pestaña o en el subsitio de prevención de abuso, muchos documentos incluyendo el informe final de la Comisión de Estudio y Propuestas sobre Abuso Sexual, Prevención y Reparación, del que le hablé hace un rato. Eso más otros protocolos para tener ambientes sanos, pero el protocolo de crisis, no, ese no está publicado, porque es de comunicaciones, básicamente. Cada institución tiene el propio, en todo caso, en caso de requerir apoyo y otros para construir sus propios. Yo creo que podemos recurrir a los laicos, ¿no? Yo creo, así a los periodistas laicos para reconstruir en estos tiempos de crisis. Ana María, al cierre. Yo, en una línea nomás, yo diría que no bajemos los brazos, que como dije al inicio de mi presentación, la esperanza es grande. Lo que uno está viendo, por ahí está el padre Carlos Cox, que siempre habla del santo pueblo de Dios, y lo que uno ve en el día a día es que, no sé, que a lo más corto, en Semana Santa, por lo menos muchos de los que fuimos vimos los oficios llenos, la gente sigue bautizando a sus hijos, sigue frecuentando los sacramentos. O sea, a veces nos puede pasar que la crisis, a modo de discusión de opinión pública, nos come todo lo otro. Entonces, dando cuenta de que hay que abordarla, de que hay que trabajarla, de que esto va a ser un proceso de muy largo tiempo, o sea, no, cuando se hablaba mucho de, bueno, ¿por qué el Papa no nombra obispo? ¿Por qué el Papa no hace esto? ¿Por qué nos demoramos tanto? Bueno, porque pienso que, como lo dijo muy bien el padre Patricio, los tiempos de Dios son distintos, ¿ah? A pesar de que hay que meterle acelerador en muchas cosas, pero pienso que la esperanza es lo que nos tiene que mantener y poner los ojos fijos en Cristo, si lo otro no somos nosotros. Gracias, Ana María. Padre. Bueno, un poco en esa línea yo creo que yo veo en forma positiva esta crisis como un gran desafío. Yo creo que muchos cambios de la Iglesia no habrían sucedido si es que no hubiéramos tenido esta crisis. Y yo creo que vamos a salir, yo tengo mucha esperanza que vamos a salir bastante mejor después de este túnel largo. Y conjugar los tiempos, por un lado dar respuestas concretas, que eso me gusta mucho a mí de los anglosajones, que ellos responden en forma directa y concreta, y por otro lado dejarse ese tiempo para que esa renovación sea verdadera, sea auténtica, sea profunda. Nosotros con la idea vamos a hacer uso de nuestro derecho a guardar silencio.
tenemos hambre. No, darle las gracias por la paciencia a todos, por escucharnos y por el cariño.